Eclesiastés capítulo 9. Vamos allí, vamos a retomar el estudio bíblico. No sé si encargarte a ti porque eres peligroso. ¿Ya? ¿Estáis listos ya? Ya. Eclesiastés capítulo 9, vamos a mirar desde el verso 1 hasta el verso 6. Si bien es cierto, ya estudiamos el verso 1, pero necesitamos darle contexto al pasaje que vamos a estudiar. Entonces vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Dice, el rey Salomón escribe, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, de la siguiente manera: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera, a todos un mismo suceso ocurre, al justo y al impío, al bueno, al impío, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todos, todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón Gracias. Me perdí. El 3, ¿no es cierto? Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Vamos a orar y vamos a estudiar esta mañana este texto. Padre amado, gracias por su palabra, y ahora pedimos, Señor, que usted hable a nuestras vidas conforme a nuestra necesidad. Usted nos conoce mejor que nadie, y usted puede alimentar nuestra alma con su palabra mejor que nadie. Señor, hágalo usted, que su Espíritu Santo use su palabra para hablar a nuestras vidas. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. No sé si usted recuerda, pero cuando comenzamos a estudiar este pasaje, dijimos que esta sección de la carta, no de la carta, del libro, esta sección que va desde el capítulo 9 hasta el capítulo 12, es ya en la sección de las conclusiones de Salomón. Salomón, en un sentido, empieza a hacer un resumen del libro de Eclesiastés. Y en este resumen, él va a empezar a establecer conclusiones. Por eso, que él a partir del capítulo 9, comienza con esto, sección de conclusiones. Y él va a establecer un principio básico en nuestra relación con Dios en el versículo 1. ¿Se acuerda? Ciertamente he dado mi corazón. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Salomón? Está diciendo, yo me he entregado por completo a buscar lo supremo. Él hizo eso en su vida. Eclesiastés nos narra esa búsqueda de parte de Salomón de lo supremo. Ahora, seamos sinceros. Sabemos y conocemos la historia de Salomón, y sabemos que Salomón no siempre buscó lo supremo de la forma correcta. Muchas veces buscó lo supremo lejos de Dios. Buscó a Dios lejos de Dios. Buscó a Dios en los dioses de sus esposas. Buscó a Dios en su propia vanidad, buscó a Dios en su propia sabiduría, buscó a Dios en su propio entendimiento, buscó a Dios en su propio conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él va a establecer este principio básico en el verso 9, cuando él dice, ciertamente he dado mi corazón. ¿Se acuerda que yo le decía, Salomón podría haberse dedicado simplemente a mandar? Mire, vaya y observe, vaya y mire, y tráigame un informe. Pero no, él salió a buscar, salió a mirar, salió a considerar personalmente. Ahora dijimos que el principio básico de nuestra relación con Dios es a partir de todo. ¿Se acuerda el Shema Israel? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el principio básico.
A Dios se le ama con todo lo que somos, sin reservas. Salomón entendió esto y Salomón lo expresa de esta manera en el versículo 1. A Dios se le busca, se le ama, se le sirve con todo lo que somos, sin reserva alguna. Ese es el principio que él establece en el versículo 1. Pero a partir del versículo 2, él empieza a describir algo que él llama un suceso, que acontece a todos los hombres. Y es interesante porque esta frase casi literal se repite tanto en el versículo 2 como en el versículo 3. Mire conmigo, por favor, los textos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre ¿a quién? Al justo y al impío. Vamos a dejarlo ahí. Vamos al versículo 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. De nuevo, que un mismo suceso, ¿qué cosa? Acontece a todos. ¿A todos quiénes? A todos los justos e impíos del verso 2. Al bueno, al limpio y al no limpio del verso 2. Al bueno, al que, como hacia el que peca. Al que jura o al que teme a Dios y por lo tanto teme de guardarse de juramentos. ¿Y cuál es ese mismo suceso que a todos acontece, hermano? ¿Cuál cree usted que es ese suceso que a todos acontece? La muerte. La muerte. Recuerde, este es un pasaje que viene hablando de, este es un pasaje que donde Salomón está haciendo resúmenes y a partir de esos resúmenes conclusiones. Salomón ya ha hablado de la muerte en Eclesiastés. Ya hemos visto que Salomón ha hablado de la muerte en pasajes anteriores de Eclesiastés. Ahora, sabemos que la muerte es un suceso que nos va a ocurrir a todos, sin excepción, a menos que se concrete la esperanza bienaventurada que tenemos, ¿no? De que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, la iglesia, en las nubes, antes de que muramos. Ahora, la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, verso 27 esto, ¿no? De la manera que está establecido para los hombres, ¿qué cosa? Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido para los hombres. Eso lo determinó Dios de esa manera. Dios estableció esto de esa forma y eso no va a variar, eso no va a cambiar. Dios ha determinado la muerte. Recuerde que la muerte es la paga o la consecuencia de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Ahora, ¿qué es la muerte? ¿Cómo entendemos la muerte? Bueno, la muerte se entiende básicamente como la separación de. Cuando hablamos de la muerte física, estamos hablando de la separación del espíritu, del alma y del cuerpo. Eso es la muerte física, ¿no? Cuando hablamos de la muerte espiritual, estamos hablando de la separación de nuestro espíritu respecto al espíritu de Dios como consecuencia de nuestro pecado. Y cuando hablamos de la muerte eterna, estamos hablando ya entonces definitivamente de la separación de nuestra alma condenada en el infierno, ¿no es cierto?, respecto a la persona de Dios en el cielo. Ahora, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, físicamente. Después de esto, un juicio. Todos nacemos muertos espiritualmente, ¿no? ¿Se acuerda de Efesios capítulo 2? Que Dios mostró su misericordia cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es una realidad. Ahora, déjeme decirle, todos nacemos espiritualmente muertos. Todos moriremos físicamente, a menos que Cristo venga por nosotros en las nubes. Pero gloria a Dios, que no todos morirán eternamente, porque todo aquel que ha depositado su fe en Jesucristo para la salvación de su alma, entonces tiene vida eterna y no vendrá condenación, ¿no es cierto? Bueno, Salomón está hablando de esto, está hablando de la muerte. Este es el suceso que él describe en el capítulo 9, verso 2 y verso 3. Suceso en el cual no hay distinción. Todos vivirán, todos pasarán, no todos vivirán la muerte, todos pasarán por esa etapa de la muerte. De nuevo, a menos que Jesucristo no venga antes por nosotros. Ahora, fíjese qué interesante, porque Salomón
en el capítulo 7 y en el capítulo 8 describe el alma del hombre como algo perverso, como algo corrompido. Y se reitera justamente en este texto, en el versículo 2 y versículo 3. Todo acontece de la misma manera, a todos un mismo suceso ocurre, al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Hermano, simplemente déjeme decir esto, Salomón en un sentido está haciendo una comparación entre aquellas personas que son moralmente correctas y aquellas que moralmente no lo son. Pero aquellas que son moralmente correctas y aquellos que moralmente no lo son, están igualmente condenados ante los ojos de Dios. Un mismo suceso acontece entonces, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca, al que jura, como al que no, al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres, ¿cómo está? Está lleno de mal y de insensatez en su corazón. ¿Se acuerda que en el capítulo 7 y en el capítulo 8 Salomón va a describir lo que llamamos, por así decirlo, la depravación total del hombre? El hombre está totalmente depravado. Su inclinación natural es hacia el mal, no es hacia el bien. El hombre por sí mismo no busca a Dios. No está la inclinación en el corazón del hombre de ir en pos de Dios. No está eso. Sino que el pensamiento, dice el Señor en su palabra, ¿se acuerda en Génesis 6? Que el pensamiento de los hombres era de continuo, los designios del corazón del hombre eran de continuo hacia el mal. Esa es nuestra naturaleza. Así es como pensamos sin Cristo. Así es como pensamos sin Cristo. No buscamos a Dios, no pretendemos agradar a Dios. No. Pretendemos agradarnos y satisfacernos simplemente a nosotros. Luego en el versículo 4 comienza con una frase hermosa, ¿no? Aún hay esperanza, ¿para quién? Para todo aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Cuál es esa esperanza? Salmos capítulo 39, verso 7, un hermoso salmo para memorizar, hermanos. Se los animo. Si usted es bueno para memorizar textos, este texto es un hermoso texto para memorizar. El rey David dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Hermano querido, déjeme decirle que la esperanza del hombre solo se encuentra en la persona de Jesucristo. No hay esperanza para el hombre fuera de Jesucristo. Salomón tenía toda la riqueza del mundo. Salomón tenía toda la riqueza del mundo. Salomón tenía toda la sabiduría del mundo. Salomón tenía todo el poderío, por así decirlo, militar de ese momento del mundo. Pero él no encontró esperanza ni en sus riquezas, ni en su sabiduría, ni en su poderío. Salomón entendió que su esperanza solo estaba firme, cual ancla, en la persona de Dios. La persona de Dios. Aún hay esperanza en todo aquel que está entre los vivos. Si bien, como decíamos en Efesios capítulo 2, dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, su entendimiento su entendimiento ha sido entenebrecido por el Dios de este siglo. También sabemos una cosa, ¿no? También sabemos una cosa, que aquella luz verdadera en la persona de Jesucristo que alumbra a todos los hombres vino a este mundo. Vino a este mundo. Y esa luz verdadera que alumbra a todos los hombres resplandece en la faz, en el rostro de Jesucristo. Por eso que podemos encontrar esperanza en la persona de Jesucristo. Por eso que podemos responder o podemos decir, de la misma manera que lo decía el salmista, ¿no? Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Bueno, mi esperanza está en ti.
Ahora, en Cristo hay esperanza. En la persona de Jesucristo nosotros tenemos esperanza. Me llama la atención cómo sigue el texto, ¿no? Como sigue el verso 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Por qué? Fíjese lo que es interesante esta expresión. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Hermano, déjeme decirle una cosa. En tiempos bíblicos los perros no eran los animales domésticos que nosotros entendemos. No eran apreciados de la manera que nosotros apreciamos hoy día los animalitos, ¿no? Usted sabe que nosotros en casa tenemos un perrito que se llama Checho. Queremos al Chechito. Y yo a veces me he cuestionado, ¿no? El día que nos falte el Checho, yo no sé si quiero tener otro perrito. Porque me va a doler, ¿no? No, tampoco eso de que no, que todos los perritos se van al cielo, porque son mentiras. ¿No es cierto? Que el perrito es, ¿cómo se llama? Que el perrito es casi parte de nuestra familia. No, ese es un animal. ¿Sí? ¿Lo queremos? Sí. ¿Nos alegra? Sí. A mí me alegra cuando llego a la casa y me mueve la cola, me alegra un montón. ¿Cierto? Déjeme decirle que en tiempos bíblicos no era así. La relación que se daba con los perros no era así. No sé si usted recuerda, pero cuando se enfrenta David a Goliat, ¿se acuerda uno de los reclamos de Goliat cuando ve a David? ¿Acaso soy un perro que salen contra mí con piedra y palo? Esa fue el reclamo, fue la expresión de Goliat. No sé si usted recuerda la historia del rico y Lázaro. Lázaro estaba a la mesa esperando, ¿qué cosa? Que cayeran migajas. Y al lado de él, ¿quién estaban? Los perrillos, ¿no? Ahora, no es que fueran a cuidar a Lázaro, de que los perrillos no se acercasen o iban a cuidar a los perrillos. No. No había ahí... Mire, a veces en casa, el Checho, cuando estamos almorzando, se sienta al lado mío. No en una silla, sino en el piso, al lado mío. ¿Por qué? Porque espera a ver si cae algo. A ver si yo le dejo caer algo del plato. Cuando le dejo caer, ¡ay, que me retan! ¿Ya? Pero a veces le dejo caer algo. Hermano, quiero que entienda esto. En la historia del rico y Lázaro, los perrillos estaban ahí, no esperando que un comensal le dejara caer algo del plato. No, ellos esperaban que las migajas cayeran. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy tratando de expresar con esto? Que los perros, no eran animales domésticos queribles, valorables, como hoy día sí lo son. A diferencia del león. Los leones sí. No eran animales domésticos, estamos claros en eso, ¿no? Pero eran sinónimo de poderío. De hecho, algunos imperios en la antigüedad se representaban en leones. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de poderío, fíjese que aún a la nación de Israel hay una descripción respecto de Cristo que habla de su poderío. ¿Recuerda cuál es? Él es el león de la tribu de Judá. ¿Se da cuenta? Ahora fíjese qué interesante, porque Salomón dice lo siguiente, ¿no? Es mejor un perro vivo que ¿qué cosa? Que un león muerto. ¿Sabe lo que está haciendo en un sentido Salomón con esa descripción? Está haciendo una comparación. No importa la calidad del hombre, no importa la condición del hombre, si está vivo, porque es mejor que esté vivo a que esté muerto. Puede ser un tremendo rey reconocido, pero está muerto, ya está, nada que hacer. Puede ser un mendigo, puede ser un pordiosero, perdón que use estas expresiones, puede ser un mendigo, puede ser un pordiosero, pero está vivo, aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Pero en el rey muerto, en el hombre poderoso, en el rico muerto, ¿hay esperanza? Ninguna. Absolutamente ninguna esperanza. Fíjese cómo sigue el texto, verso 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido.
También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Déjeme simplemente ir terminando esta mañana o esta tarde, mencionando, diciendo esto. Toda persona que nace sabe que tiene marcado al fin del camino un suceso. ¿Recuerda cuál es ese suceso, no? La muerte. Toda persona que nace. A veces ese camino es más prolongado, es más extenso, es más largo y a veces es más breve. Ayer apareció una publicación de que uno de los jefes tribales de la tribu Guaodani, también conocida como Auca en Ecuador, había fallecido. Este hombre había llegado, se creía, a la edad de 115 años. Usted sabe que eso es todo un suceso, porque en la década del 50, cuando los misioneros americanos van a predicar a los guaudanis, cuando los 5 misioneros que mueren a manos de los guaudanis van a predicar, la expectativa de vida de esas tribus no superaba los 35 años. ¿Sabe por qué? No por enfermedades, no porque ellos se contagiaran con algún virus y se morían, no, era porque entre ellos se mataban. Entonces no superaban los 35 años, porque si había uno que era más grande, ellos asumían que tenía más poder, entonces era más peligroso, entonces los mataban rapidito. Pero cuando entra el evangelio a esa tribu, una de las cosas que sucede es que todos esos miedos, todos esos temores desaparecen, y la expectativa de vida de ellos empezó a aumentar. Uno de los líderes indios que participó en la matanza de los 5 misioneros, Minkayani, murió cercano a los 90 años. Este líder que yo les menciono, este anciano que yo les menciono, que falleció esta semana, murió con cerca de 115 años. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay niños que nacen y a las pocas horas de vida fallecen. No importa cuán largo sea el camino, cuán extenso sea el camino, toda persona que nace sabe que llegará al final del camino donde morirá. Por eso que dice que los que viven saben que han de morir. Salomón escribe esto, ¿no? Los que viven saben que han de morir. Ahora luego dice los muertos, pero los muertos nada saben ni tienen más paga. Hermano, déjeme decirle esto. Salomón no está negando la eternidad. Acuérdese que él en el capítulo 3, verso 15, si mal no recuerdo, él dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, por lo tanto no está negando la eternidad. Simplemente lo que está diciendo es que en la muerte no hay reconocimiento. En la muerte no hay historia. En la muerte no hay más recuerdos. No hay más recuerdos. Eso es lo que en un sentido está diciendo Salomón. Como dije, no es una negación a la eternidad. Es un límite, sino más bien es un límite a las obras humanas y terrenales. Sigue el texto y dice que el amor, el odio, la envidia terminan en la muerte del individuo. Hay un dicho popular que dice: muerto el perro, se acaba la rabia. La rabia. Déjeme decirle, hermano, que las acciones de los hombres, sean buenas, sean malas, terminan en la muerte del individuo. Ahora, hay dos cosas que el hombre hace aquí en la tierra, o que ha hecho aquí en la tierra, que darán testimonio en la eternidad. ¿Sabía usted eso? Un predicador dijo lo siguiente: en el cielo vamos a poder solamente ver 2 obras humanas.
¿Sabe cuáles son? Las cicatrices de Cristo. En sus manos, en sus palmas, en sus pies, en su costado, en su frente. Las cicatrices de Cristo. Y estas cicatrices serán el vivo recuerdo en el cielo de su sacrificio por nosotros. Pero la otra obra humana que vamos a poder observar en el cielo, ¿sabe cuál es? El alma de todas aquellas personas a las cuales nosotros les pudimos predicar el Evangelio y que creyeron en Cristo para su salvación. Mientras que las cicatrices van a ser el recuerdo eterno del sacrificio de Cristo, las almas van a ser el recuerdo del resultado eterno del sacrificio de Cristo. Hermano querido, ¿qué obras está haciendo usted que trasciendan a la eternidad? Déjeme recordarle, ¿no? Nada hemos de llevar. Nada hemos traído a este mundo, nada podremos sacar de este mundo. ¿Se acuerda lo que hizo Alejandro Magno, no? Lo que pidió Alejandro Magno cuando debía ser enterrado. ¿Se acuerda? Tenía que ser transportado con las manos colgando. Tenía que ser transportado con todos sus tesoros por delante. Y tenía que ser transportado con todos los médicos que le habían atendido en vida. ¿Por qué? Porque con sus manos demostraba que él nada podía llevar. Con los tesoros demostraba que los tesoros que él acumuló no iban a ir con él a la eternidad. Pero con los médicos demostraba que la ciencia humana nada podía hacer para cambiar el destino eterno de un hombre. Hermano, ¿qué está haciendo usted para la eternidad? ¿Qué está haciendo usted para la eternidad? Vamos a orar.